Abrimos la mesa de este miércoles, vamos con los saludos entonces, identifiquemos esas voces que ustedes venían registrando allí. Teresa Herrera, buen día. Buen día, y fue un cuento de una anécdota, ¿no? Sí, Ninguna intención, al contrario, reconozco como argentina la invalorable tarea futbolística de Uruguay. Es increíble que un país con tan poca gente haga tanta cosa en el fútbol. Encima lo había dicho una argentina. Pero es casi uruguayo. Esto es como que, viste, el cuento Gardel a esta altura. Sí, soy casi, sí. Estoy ahí en el medio del Río de la Plata, ¿viste? Gabriel Mazarovich, buen día. Muy buenos días, Emiliano. Leonardo Costa, ¿qué tal? Buen día, ¿qué tal? Y Rafael Porsekansky, que vuelve a participar de estas mesas. ¿Qué tal, Rafael? Buen día. Buen día, Emiliano. Vamos con el primer tema de nuestra agenda de hoy. Vamos a ubicarnos en la noche de ayer, sobre las 8. Hablando en cadena nacional de radio y televisión, el presidente Tabaré Vázquez reconoció que el 2015 fue un año difícil debido al contexto económico internacional y en lo interno por la conflictividad, pero enfatizó que de todos modos el país mantuvo su rumbo. En un mensaje de media hora de duración, Vázquez aseguró que el año pasado el gobierno enfrentó múltiples conflictos en la educación, la salud, en el Poder Judicial, que fueron resueltos realizando los máximos esfuerzos de diálogo. Aprovechó para mencionar lo que consideró logros de su primer año, entre ellos la disminución de la repetición en secundaria en un 4%, la caída de la pobreza de un 40% en 2004 a 9% el año pasado, el mantenimiento del desempleo en una tasa de 7,5% y el descenso de la mortalidad infantil a un mínimo histórico de 7,78 por 1.000 nacidos vivos. En la segunda parte de su presentación, cuando habló de lo que viene, Vázquez indicó que en materia económica la prioridad de su gobierno este año será mantener el grado inversor asignado por las calificadoras internacionales. En primer lugar, trabajar fuertemente para no perder el grado inversor, siendo este el activo financiero intangible más importante que tiene nuestro Uruguay. De perderse el mismo, los impactos indirectos sobre el sector real de la economía serían realmente muy negativos. La confianza en el país se vería afectada y con ello la inversión extranjera directa, la cual ha sido uno de los pilares del crecimiento de los últimos años. Vázquez agregó que se va a prestar especial atención al déficit fiscal, pero sin descuidar la inversión social. En materia del gasto público, es necesario no solo reafirmar el compromiso asumido en la discusión presupuestal de evitar la persistencia de una lógica incremental, sino también disminuir los gastos del Estado que no sean prioritarios, pero que quede claro, que quede bien claro. Mantendremos en todo su nivel la inversión comprometida en políticas sociales. En esta misma línea y en este mismo capítulo económico dijo que el gobierno continuará con el combate frontal a la inflación y aseguró que en las próximas rondas de negociación salarial deberán mantenerse los lineamientos fijados por el Poder Ejecutivo del año pasado y evitar mecanismos automáticos de retroalimentación entre precios y salarios. Vamos primero con alguna consideración general. ¿Cómo vieron a Vázquez en su aparición en televisión ayer, Gabriel? Bien, yo lo vi bien. Me parece que creo que dio una imagen típica de Vázquez, ¿no? Muy diferente a lo que nos estuvo acostumbrado durante 5 años Mujica, ¿no? Para decir en algunos casos. Y eso no es una sorpresa. Fue desde el primer gobierno un estilo completamente distinto. Tú decís, en cuanto a que muy estructurado, muy formal. Sí, una imagen de jefe de Estado actuando como tal y dando un lineamiento, pero eso era así desde el primer gobierno, era notorio, y creo que fue una de las diferencias
diferencias que más se notó en este primer año, ¿no? Era tanta la presencia de Mujica anteriormente que la ausencia, que no fue tal de Vázquez, porque no tuvo una presencia mayor en el primer coso, se notó más aún de lo que realmente fue. Pero creo que igualmente creo que los contenidos estuvieron bien. Me parece que es mucho más sustancioso el mensaje que mandó al Parlamento que lo que dijo por televisión. Digo, no el mensaje todo gigante, sino lo primero, el mensaje, lo que encabeza todo, incluso en conceptos. Pero creo que expresó también las dificultades que hay en el gobierno y en sectores de la izquierda para hacer una síntesis política real de lo que está pasando y de las señales que se deben dar. Me parece que faltaron señales de izquierda en el discurso ayer de Tabaré. Leonardo, ¿tu primera impresión así rápida? Sí, la primera impresión es que estamos ante el presidente. Un poco con la misma línea de lo que decía Gabriel, es decir, un individuo que estudió lo que iba a decir, lo preparó, lo armó, lo pensó, él o sus asesores, y dio un discurso presidencial, que estábamos desacostumbrados. Y eso a mí me gustan estos discursos así estructurados, porque más allá de los aciertos o desaciertos o críticas que uno pueda tener, dan la impresión de que me preparo para un acto que es constitucional, que es justamente un mensaje de la gestión anual del presidente del Parlamento, y en este caso también haciéndolo a la ciudadanía. Ya habían habido presidentes que lo habían hecho, La Calle en su momento hizo el discurso en el Parlamento, otros simplemente lo mandaban por escrito, pero a mí me gusta ese estilo. Vázquez en la primera presidencia llegó a hacerlo en la vía pública, ¿no? En la vía pública, acá. 18 y antes. Exacto. Mucho más largo que el final, creo que fue el último año. Exacto. No, lo hizo al principio y lo hizo al final también. Lo hizo al principio y lo hizo al final. Así recuerdo. Y lo otro que me pareció, creo que faltaron algunas críticas que había que hacerse a la gestión, etcétera, pero lo que sí me pareció fue el mensaje final de la necesidad de cuidar el grado inversor. Después, si el gobierno es o no congruente con esa necesidad, lo veremos. Pero ahora volveremos sobre eso. A mí me llamó la atención el énfasis que puso en no perder el grado inversor. Estaba como pasando un aviso de que eso está en riesgo y que es una posibilidad cierta, ¿no? Por ejemplo, a partir de los últimos números del déficit fiscal, ¿no? 3,8% del producto, etcétera. Pero me pareció una preocupación que un presidente tiene que tener, y un mensaje de decir a la gente, no, y sobre todo a la ronda de salario que estamos viviendo, decir, vamos a tratar de no perder salario real, pero tampoco hacer, digamos, indexación salarial, porque podemos perder lo que es mucho más preciado. Sí, sí. Lo que dijo con respecto a las pautas fijadas el año pasado por el Poder Ejecutivo marca un matiz, por decirlo de algún modo, con reclamos que están viniendo desde el PIT-CNT en estos días, ¿no? Teresa, seguimos contigo. Bueno, yo me gustaría separar el análisis en dos aspectos. Desde el punto de vista comunicacional, si bien coincido que era claro que era el discurso de un presidente, me pareció tan antiguo y tan aburrido que realmente, yo insisto, el gobierno se comunica mal, en términos técnicos comunicacionales. Hasta yo, que estaba sentada, por supuesto, como una soldadita, porque sabía que hoy de mañana teníamos, bueno, además de que me interesa, sabía que hoy de mañana teníamos que hablar de esto. Estamos haciendo los deberes. Estaba haciendo los deberes y mirándolo, realmente, no sé, hubo cosas hasta desprolijas. Una imagen en un momento dado de los ministros, de la reunión de ministros, donde aparece alguien que, si mal no recuerdo, era Carlos Baraybar, cerrando una puerta así con cara de preocupado. Así. Tú estás hablando de las imágenes de archivo que se fueron intercalando a lo largo del discurso. Que de todos modos esas imágenes de archivo que se fueron intercalando, algunas fueron más o menos, pero la mayoría fueron, no sé, la televisión, la imagen hay que saber usarla. Y yo creo que sin perder la formalidad de ser presidente, de hablar como presidente, de estar como presidente, me parece que era una preciosa oportunidad para que se le hablara a la gente, incluso en un lenguaje que entendiera, cosa que también me llamó la atención, porque Tabaré es un tipo, un buen comunicador. Tabaré es un tipo que cuando se sube a un escenario, agarra un micrófono, sabe explicarle a doña María y a don José qué significa la deuda externa o qué pasa con esto. Esto era, bueno, porque estoy de acuerdo con la preocupación por el grado inversor, pero en un momento dado usó palabras que los economistas y los sociólogos y algún otro más o menos lo podemos entender. Entonces, desde el punto de vista comunicacional, a mí me pareció
que se desaprovechó la oportunidad de poder hacer algo mucho más dinámico, mucho más comprensible, mucho más verosímil, no sé. Digo, de comprometer más a la gente con un presidente que evidentemente está tratando y creo que también lo hizo el año pasado, digo, de ponerse esto al hombro. Y 2 cositas más y ya termino. Y en cuanto a contenido, me parece que le faltó un poco de autocrítica. Me parece que habría que haber hecho más autocrítica y sobre todo en el tema de las empresas públicas, digo, porque todos sabemos de dónde viene el déficit fiscal y no puede ser la referencia a la administración de las empresas públicas, no llegó a ser medio renglón. Sí. Bueno, de ANCAP directamente ni no habló. Ni habló. Del capítulo Ana ANCAP. Olivera que traducía, ¿vieron que parecía que era? Era igualita a la Olivera, tenés razón. Sí, yo cuando la vi dije, parece Ana, es verdad. La imagen en el recuadro, ¿no? Abajo a la derecha, cuando se traducía. Era cierto, la traductora era muy parecida. La traductora al lenguaje de señas tenía algo de Ana Olivera. Sí. Coincido bastante con Teresa, tanto en la parte de forma como contenido. A ver, primero, lo que primero me generó el mensaje es: esto es una cadena nacional más. No va a pasar a la historia, no será recordada, cuidada, sí, logra dar la imagen que creo que el Uruguay legítimamente la tiene, un país donde las reglas funcionan, un país serio, etcétera, etcétera. Pero me hizo acordar un poco al Tabaré Vázquez, que salió dando el discurso luego de las internas el año pasado, un Tabaré un poco apagado, serio, mesurado, algo papal, sin el Tabaré con la chispa, digamos, del encuentro con los vecinos tras un consejo de ministro en Artigas, para poner otro Tabaré entre comillas, es decir, algo aburrido, como bien dice Teresa. En el contenido, a ver, bueno, si uno es el asesor, me diría, remarcá lo bueno, hace alguna referencia breve a lo malo. Es lo que hizo. Sí, es verdad, durante la administración frente amplista la pobreza y la indigencia bajaron sustantivamente, hay un montón de datos que son ciertos. No quiere decir que hay una correlación en el tiempo entre indicadores muy buenos y la administración frente amplista. Eso no quiere decir que toda la causa, digamos, de la evolución favorable en algunos indicadores sea por la gestión frente amplista, sino que, bueno, hay una mezcla entre el viento a favor y la capacidad de gestión. Y los datos que nos surgen, bueno, recién se decía las empresas públicas. ¿Y qué decir de la tasa de homicidios durante este periodo? Ese era otro tema. Que sube y no para de subir. Entre tantos otros datos que también se pueden marcar como un contrapunto. Y bueno, y la educación. Porque la educación no es solo digamos, los paros docentes y la renuncia de Miri de Filgueira, sino también es una educación secundaria, por sobre todas las cosas, una educación secundaria absolutamente resquebrajada, ¿no? A ver, después de escucharlos ustedes, por supuesto me gustaría que profundizáramos en algunos de los puntos, pero agrego algo. Si bien es cierto que faltó, como marcaron ustedes, más de un tema de lo que podríamos llamar autocrítica, a mí me impresionó que Vázquez empezó hablando de dificultades, ¿no? Como que dijo, buenas noches, el año pasado fue complicadísimo. Sí. Fue prácticamente así, ¿no? Fue como un balde de agua fría el arranque por ese lado. Sí, no estábamos acostumbrados a ese Vázquez haciendo esa retrospectiva. Qué duro que fue, porque siempre quizá los 5 años de él fueron años muy positivos y no tuvo que decir esas dificultades. Después destacó logros, sí, pese a la conflictividad interna, pese al contexto económico internacional complejo, pero el arranque fue de, la verdad, mi primer año no fue el que yo esperaba, la tuve dura, tuvo una connotación muy compleja, ¿qué pasó? ¿No? Bueno, también quizás sea, yo creo que fue muy realista porque fue un año complejo, pero además me parece que tiene que ver también con quizás hasta una justificación de por qué no es lo que mucha gente de pronto esperaba. Y yo creo que es parte de decir, bueno, fue un año muy difícil, tuvimos que concentrarnos en la ley de presupuesto, que la sacamos, y otras dificultades que tuvimos. Y fue un año difícil, y el que viene, y el que estamos, mejor dicho, quizás sea tan difícil como el anterior. Pero a mí lo que me gustó, y creo que un presidente,
cuando está timoneando una precrisis tiene que ser, tampoco puede ser extremadamente optimista y tiene que ser muy mesurado y decirle a la gente, miren que este año hay que cuidar. Y yo creo que eso es muy responsable. Después, si es congruente los dichos con los hechos, es otra cosa. Yo lo escuché por radio, entonces todo lo que tú decías, lo único que en un momento pasé por la televisión y vi que estaba la televisión, dije, ahí está Ana. Pero no, entonces no vi todo eso. Claro, en la radio se pierde todo eso que tú decías. No, a ver, quiero hablar también de los otros temas, ¿no? Digo, me parece que fue muy feliz y yo hubiera insistido mucho más en el tema de la comparación con otros países, porque el viento de cola lo tuvo toda América Latina. Sí, y sin embargo, el conjunto de países de América Latina están, la mayoría, salvo honrosas excepciones que confirman la regla, en una muy mala situación, y desde el punto de vista de la macroeconomía, el país que está mejor es Uruguay. Digo, entonces lo dijo al pasar, por ejemplo, cuando habló de la caída de las exportaciones, sí, ¿no? Exacto. Que la caída en Uruguay había sido menor que la de otros países de la región. Yo hubiera aprovechado mucho más eso, hubiera hecho mucho más énfasis en eso, en otros datos que dio. Podría haber también, es decir, yo me hubiera colgado, desde el punto de vista comunicacional, en realidad me doy cuenta que sigo hablando, me hubiera colgado de esa comparación para poder decir, bueno, no, en realidad nosotros nos fue mejor, hicimos las cosas mejor de lo que lo hicieron otros. Me preocupa lo que decía Rafael del tema de no haber hablado para nada casi de la violencia, de la violencia de género, cosa que tendría que haber hecho, porque digo, no es un tema menor en Uruguay la violencia de género, somos los campeones de violencia doméstica en América Latina. Entonces, así como digo que tenemos que compararnos para bien, también tenemos que compararnos para mal. Me parece que eso no estuvo bueno, que no hablara un poco más de todo el tema de la seguridad, de la violencia en general, que es uno de los temas que sabemos perfectamente que están todos los uruguayos y uruguayas. ¿Somos muy los campeones en violencia doméstica o somos los campeones en denuncias de violencia doméstica? No, somos los campeones en proporción de mujeres muertas por violencia doméstica en relación a la población. Digo, son números bien duros, no son denuncias. Ok. Gabriel, volvemos contigo. Bien, yo creo que acá hubo una comunicación doble, vuelvo a decirla en algunos términos. Si uno lee el mensaje, que además tenemos que leer, el mensaje enviado al Parlamento, que en realidad es lo que está obligado constitucionalmente, ¿no? Claro, no a la cadena nacional, claro. Tiene conceptos mucho más desarrollados de un montón de cosas, inclusive del tema del feminicidio, inclusive de un conjunto de cosas más. Y la elección en la cadena fue y yo creo que comparto con Teresa, creo que le faltó énfasis en cosas centrales, que debieron ser más centrales y que le hubieran dado mucho más fuerza a la cadena. Una de ellas es el tema de explicar la profundidad de la crisis internacional, explicarla en el impacto en América Latina. Sin embargo, un énfasis más grande en poner la responsabilidad de la dificultad en los conflictos internos, que es lo que tenemos, y es un énfasis elegido eso, porque hay algunos sectores del gobierno y de la izquierda que piensan eso, inclusive en el tema de la conflictividad. Si uno lee el mensaje, se dice que hubo 1.900 conflictos en el Ministerio de Trabajo este año, en el Ministerio de Trabajo. Todo lo que militamos a nivel sindical o trabajamos en la información sindical y laboral, sabemos que el 60-70% de los conflictos ni siquiera llegan al Ministerio de Trabajo. Se resuelven en la pelea empresa por empresa y por lo que sea. O sea que hubo ese nivel de conflictividad en el cual se logran acuerdos en el 90% de los casos, se ve todo y sin embargo se destaca otra historia. Segundo, por ejemplo, estuvo el tema de un compromiso que se había asumido, que era poner el tema del impuesto a la educación al agro. Se puso, es un compromiso del programa de gobierno del Frente, ¿no? Concreto. Muy, muy debatido además, ¿no? Ni siquiera se reivindicó. Quizás de los logros más concretos que tiene para mostrar el discurso de lo que se comprometió a hacer en el debate y en la puja redistributiva. Entonces, creo que y así podríamos seguir con varias cosas más, ¿no? Sí lo hizo con el sistema de infraestructura. Y creo que ahí hay un debate. Porque, a ver, uno de los problemas que tiene un gobierno de izquierda está claro que el Frente Amplio demostró que en una coyuntura internacional favorable, donde nos beneficiamos de la burbuja especulativa de los commodities, porque eso fue lo que pasó, ¿no? De la especulación gigante de capitales que se jorobaron con la cosa inmobiliaria y con el petróleo y se dedicaron a comprar a futuro toda la producción del agro del mundo, aunque se muriera la gente de hambre. Eso es lo que nos benefició. No solo eso.
pero en parte central, a toda América Latina. No quiero defender un gobierno que es tuyo, pero... Y lo que digo es, pero lo que digo es que a partir de esa realidad, pero a partir de esa realidad hubo políticas y iniciativas del gobierno del Frente Amplio que aseguraron que parte de eso sirviera a crecer con equidad, a rebajar la pobreza. O sea, yo digo, eso fue así. Ahora que tenemos problemas, lo que va a haber es un aumento de la puja redistributiva. Esto explica la conflictividad. Lo que hay es eso. O sea, la gente que con $600 la tonelada de soja ganaba un 70%, ahora que la tiene a 300 y gana un 30%, quiere mantenerlo y está bien. Y hay gente que va a pelear por la puja redistributiva del otro lado. Y me parece que al mensaje de Tabaré tenía muchas cosas para mostrar en esta puja redistributiva y se concentró en el grado inversor. Por ejemplo, le puso dramatismo. Sí, termino. Y además, en un discurso que además no caminó, ¿no? Porque yo recuerdo que con todo lo que ocurrió cuando asumió, con el discurso cuasi dramático de Danilo y de todo el equipo económico, que fueron generando una situación que no había en torno al problema de la desinversión y al mensaje que fue generando una bola. Yo no sé hasta dónde conviene en este tema tan volátil de los mercados y de los mercados que parece que son una abstracción, ¿no? Insólita hablar de eso. Pero lo que digo es, a mí me parece que había un mensaje muy fuerte para dar, que lo da el mensaje que da el Parlamento, de decir, aún con dificultades, crecimos. Y en ese crecimiento, aún con problemas, mantuvimos el tema de que no se perdiera la baja de la pobreza, etcétera. Yo creo que el tema pautas salariales van a tener un problema serio. Porque ahora negocian 80 grupos de consejo de salario este año. Por ejemplo, la baja de la pobreza se explica en la inversión social. Pero, por ejemplo, en la construcción, más de 15.000 familias salieron de la pobreza por el aumento logrado en los salarios. No por el Mides, no por otra cosa. Directamente salieron de la pobreza que viven en los asentamientos. Ahora, están en el borde, ¿no? Entonces, nosotros vamos a tener una polémica muy compleja y las pautas salariales con el escenario macroeconómico actual, en el mejor de los casos aseguran el congelamiento salarial. En el peor significan una rebaja. Y yo digo, en discusión política, de acumulación política, de proyectos sociales, ¿está bien la señal política del gobierno de que va a plantear un congelamiento y una baja del salario real? Es una polémica interesante. Hay algún analista que decía que la baja en la popularidad de Vázquez se daba porque sus votantes estaban enojados con él, y después uno escuchar a Gabriel le parece que algo de razón tiene. Mientras hablaba Gabriel, Leonardo a su lado lo escuchaba como diciendo, ¿y yo qué digo acá? No, estaba más tentado tú a defender a Vázquez que Gabriel. Yo no lo voy a defender, digo. Lo que sí me parece es que Vázquez hizo un discurso para la población, no para el Frente Amplio. Claro. Está bien. Claro. Y lo hizo también para el Frente Amplio, para ¿seguro? Los sectores que quieren ir a esa puja redistributiva y un conflicto. Le dijo, mire muchachos, este año no es el año de la pelea. Eso es lo que yo sentí. Después, si eso le hace bien al votante de izquierda o no, es mucho más subjetivo el votante de izquierda. Lo que sí me parece es que desde el punto de vista del país parecería ser de que es el mensaje para este año. Yo creo que lo del grado inversor es clave porque la pérdida del grado inversor trae consecuencias terribles. Y parte del tema del grado... ¿Estamos en riesgo de perder el grado yo creo que inversor? Sí. Con un 3.7% de déficit fiscal de enero, 3.8, perdón. Si vos eso lo proyectás durante todo el año, las calificadoras te van a decir, mire, usted no está en condiciones, o hace algún ajuste, ya hubo una advertencia. Lo curioso es que cuando hizo esa advertencia no explicó nada a propósito de las causas, ¿no? Claro. Quiero decir... Bueno, la tiró después cuando dijo el tema de los ajustes salariales, me parece a mí, pero no es la principal causa, estoy de acuerdo. No es la principal causa. La principal causa es el mal manejo de las empresas públicas. Sin duda. Y no le dedicó tiempo a las empresas públicas que... Algo dijo sí del tema del Estado. Sí. Muy chiquitito, pero dijo, no podemos seguir haciendo crecer el gasto, algo parecido al gasto del Estado. Por lo menos eso fue la decodificación que hice yo, ¿no? Bueno, pero la pregunta es, ¿y quién
¿Quién está gobernando? Él. No, porque... Bueno, fue un mensaje, eso sí fue para la fuerza política. Claro, pero a mí me pareció que fue un mensaje para la fuerza política. Ese mensaje fue para es decir, el mensaje de los salarios y el mensaje de no puede seguir aumentando el gasto del Estado. Fue para la fuerza política. Eso fue para la fuerza política, eso no fue para todo el mundo. Eso fue claramente para la fuerza política. ¿Quién está gobernando? Yo creo que hace algunos meses salió una entrevista a la senadora Constanza Moreira y dijo una frase a mi gusto muy feliz, más en su calidad de analista, que todavía la tiene, que en su calidad de política. Dijo: el frente es un campo de batalla. El gobierno también lo es. Huidobro, Sendik, muchos ejemplos se pueden citar. Es como pocas veces se ha visto, diría yo, tanto gobierno frentista como gobiernos anteriores. Es un verdadero campo de batalla con muchas disidencias, con muchos problemas, con muchos debates. Y otra cosa que aprovecho para decir también, que Vázquez hizo un continuo con otras administraciones frente amplistas, logros a lo largo de la década, etcétera. Porque si uno lo piensa, sobre el primer año de gestión en sí mismo, lo mayoritario que hay para decir es negativo. Para hacer un primer año de gobierno fue un gobierno complejo, complicado, difícil, lleno de problemas, con una gestión de los paros docentes muy infeliz, con el tema de la esencialidad, con el tema de las renuncias. Sin mensajes prácticamente de proyectos de ley desde el Poder Ejecutivo. Yo estuve mirando, hubieron muy pocos, pero muy pocos, contados. Sin embargo, yo me hice una listita y de lo que él prometió, bueno, la Comisión sobre Verdad y Justicia, eso está ahí, que no se sabe qué está pasando. El sistema de cuidados, la ley salió recortada, pero salió, por lo menos para la primera infancia y para las personas con discapacidad salió. Con respecto a las carreteras y con respecto a todo el tema de infraestructura, ahí es donde se ve claramente el problema de comunicación. Uruguay es un país chico, es un país pequeño, pero si uno no hace comparaciones, él dijo, arreglamos tal carretera, 179 kilómetros. No sé, si en la Argentina dicen 179 kilómetros, todavía se están riendo. En Uruguay, yo creo que 179 kilómetros es una cifra importante, pero si no comparás con el conjunto, si no haces algo que signifique visualmente también, insisto, bueno, a ver, esto cuánto significa del total de carreteras, qué es lo que comunica, me parece que, pero se hizo el año pasado. Después habló sobre el tema de la educación y dijo, claro, ahí es donde también empieza como el doble discurso, ¿no? Porque dice, sí, el 4%, bajamos el 4% la repetición, pero no dijo con respecto a qué. Si bajó el 4% la repetición con respecto al 2014, no es ningún logro, porque veníamos en picada total. Entonces, me parece que hay algunas cosas que las cumplió, pero que no las explicó bien. Y el tema de la inflación, que era el sexto compromiso que tenía, que realmente ahí sí falló totalmente porque estamos al borde de los 2 dígitos, ¿no? Dice uno de los oyentes con el mensaje que él fue descriptivo y correcto. De todos modos, le faltó arenga hacia el entusiasmo. ¿Qué dice usted sobre eso? Pero déjame decir una cosa. Yo creo que cuando él dice que fue un año complejo el 2015, es porque él dijo lo que puede decir. Yo creo que encontró el país y la administración en peores condiciones de lo que cualquiera se imaginaba. Porque el caos administrativo me parece que había era enorme. Él tampoco puede decir eso, porque si no, a sus compañeros de ruta, ¿qué le van a decir? Entonces, yo creo que esa es parte de la lectura que hay que hacer. El país estaba en condiciones peores. Y el de ANCAP es solo quizás sea el iceberg más grande, pero debe haber algunas otras cosas que no conocemos. Yo solo para decir, yo coincido con el oyente, es lo que yo quise decir. Yo lo que digo es, acá es cierto que hubo dificultades, me parece bien que el presidente sepa ante el país diga hubo dificultades, me parece bien. No estoy pidiendo que nos vendan caramelo ni que hipertrofien el relato, porque ahora se ha puesto de moda que parece que con el relato arreglas todo. No, es la realidad lo que tenés que transformar, porque si no el relato se te agota, ¿no? Y los ejemplos sobran de mega relatos, en todo sentido. Pero yo no me refiero a eso, me parece muy bien que nos planteen de frente las dificultades, de frente. Pero hubo logros. A usted faltó pasión. Yo vuelvo a decir, hubo logros. Adueñate de esos logros, defendé esos logros y marcá la perspectiva, porque la perspectiva no va a ser sin lucha. Yo tengo muy claro que no va a haber el mismo porcentaje de redistribución, lo sabe todo el mundo eso. Lo tiene todo el mundo claro.
La mayoría de los conflictos sindicales de ahora son conflictos defensivos en defensa de la fuente de trabajo y en defensa de las conquistas logradas, no hacia adelante. Nadie es bobo en este país. Pero coincidís, Gabriel, igual en que fue un primer año, para ser un primer año de gestión de un presidente fue flaco. Está bien, pero si yo digo, vos metiste el Sistema Nacional de Cuidado, metiste el impuesto a la agropecuaria, metiste en el medio de una situación así, donde en Europa están ajustando todo y inmolaron a Grecia porque intentó debatir un presupuesto que tiene $1.000 millones más de inversión. Metiste un sistema que podás discutir de 12.000 millones. Da esa perspectiva. Me faltó esa perspectiva y no es para hablar solo a los votantes de izquierda, es para encabezar desde el proyecto de izquierda el Uruguay. Él terminó con un compromiso de transformaciones estructurales y de cumplimiento del programa. Y me parece que eso está bien y que creo que sobre eso hay que discutir. Yo vuelvo a decir, no tengo una visión pesimista porque parece eso del mensaje, no lo creo. Creo que le faltó y que tenía con qué, además. No es el problema en eso. El tema del comercio, el tema del comercio internacional, yo creo que también yo hubiera hecho mucho más énfasis en eso, hubiera explicado mejor algunas cosas que me parece que le faltó explicación, porque son temas complejos para la gente en general para poder entender, ¿no? Todo este tema que ahora se intenta hacer el TLC con la Unión Europea, digo, o sea, no sé, me parece que hay cosas que cuando empezó a hablar del futuro, ahí fue donde desde el punto de vista de la perspectiva y desde el punto de vista comunicacional también me preocupó porque no lo vi entusiasmado con el futuro. Lo vi así, esa misma actitud como cansina del principio bueno, fue un año difícil, bla, 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 también lo vi en el futuro. No vi al Tabaré buen comunicador para adelante, etcétera, que en otras veces se ha visto, ¿no? Sí. Y la verdad es que la seriedad y el entusiasmo pueden perfectamente ir juntos. Por supuesto. Y parece que a veces en Tabaré se disocia, o está entusiasmado, digamos, descontracturado, o está serio y acartonado. Y no logra el equilibrio. Sí. Yo la gran pregunta que digo es, después de esto seguramente debieran venir cambios dentro del gabinete. Es decir, necesariamente yo creo que parte de los problemas es que necesita aire el gabinete de gente que o está cansada o habla mucho y hace poco, o hace mucho y no habla.